Hola, hoy estamos aquí en Se Vive al Máximo, un espacio para aprender, crecer y encontrar un propósito en medio de lo cotidiano. Y hoy tenemos una entrevista súper especial porque tenemos a una mujer maravillosa, Ninette Stahem Sánchez, y la cual es una mujer increíble, emprendedora, madre, esposa y sobre todo una hija de Dios que ha encontrado un propósito súper especial tomada de la mano de Él. Ninette, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Ninette. Ninette, queremos conocer un poquito más de ti porque sé que con todo lo que haces y con todo lo que eres, has impactado corazones, has hecho cosas grandes y sigues haciéndolas. ¿Quién es Ninette? ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Quién eres tú? Ok, yo soy una hija de Dios, primero que todo, nacida en Colombia, llegué a Estados Unidos hace 26 años como adolescente, estudié aquí mi carrera universitaria, mi vida profesional ha sido aquí. Soy hija de un hombre muy amoroso, un pastor, un hombre que me ha dedicado mucho tiempo y de una mamá emprendedora, valiente, diligente y con carácter. Wow. Y siempre digo que yo saqué lo mejor de los dos. Claro. Soy una mujer espiritual, pero soy una mujer emprendedora, Qué con carácter. Entonces siempre digo, saqué lo mejor de los dos. Tengo 3 hijos, bueno, no, tengo a mi esposo, que es un hombre hermoso, que ha creído en mí, que siempre ha visto lo mejor en mí. Y 3 hijos preciosos que me dieron, pues cumplieron mi sueño de ser mamá, de tener una familia, siempre era mi mayor sueño. Tengo 3 hijos mayores por parte de mi esposo y pues me desenvuelvo en otros roles también importantes para mí, que es ser hija, ser sobrina, Claro. ser tía. Entonces, sí, bueno, tengo la bendición de tener preescolares, que era otro sueño que siempre he tenido. Hablando de esos preescolares y yéndonos un poco más profundo, Ninette, cuando tú me dices yo soy hija, yo soy esposa, mamá, tienes una familia extendida y llegas a lo último que dice y tengo preescolares. ¿Cómo inició ese emprendimiento tuyo? Dice, tengo preescolares. ¿Qué eres de esos preescolares? Cuando dice, tengo preescolares, ¿nos puedes hablar un poco más de eso? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Fue un llamado de Dios o fue algo que Ninette simplemente quiso como un propósito? Yo creo firmemente que esto nació primero en el corazón de Dios que en el mío. Yo creo que fue un llamado de Dios a los 8 años. Le dije a mi mamá que yo quería ser dueña de un colegio. Siempre jugaba a ser maestra, pero también jugaba que yo tenía un escritorio y yo ordenaba documentos. Y a los 8 años dije eso. A los 15 años, a los 15 años, estaba en un ayuno de la iglesia. Y recuerdo muy claramente a una señora que estaba orando. No recuerdo su nombre, pero recuerdo muy claramente quién ella es, cómo se veía. Y ella estaba orando muy apasionadamente por los niños en necesidad, por los niños sin familia, por los niños pobres. Wow. Y yo siento que ese día Dios depositó algo en mí aún mayor, un amor aún mayor por los niños. Y ¿te gustaban los niños desde pequeña? Siempre, desde pequeña. Okay. Pero ese día marcó algo en mí, ese día de ese ayuno. Y de hecho yo tengo un deseo en mi corazón que yo sé que es imposible, pero es algo que yo siento. Y yo quisiera, yo deseo poder llegar a la vida de cada niño del mundo y darles amor, que se sientan seguros, que se sientan aceptados, porque no todos los niños viven eso, ni siquiera en su hogar. A veces no tienen hogar. Y wow, qué desafío. Si yo quisiera, pero sé que no puedo. Pero la oportunidad que tengo, los niños que tengo en mi vida, quiero amarlos, quiero que se sientan aceptados, valorados, importantes. Entonces, eso
ese sueño, tengo colegios, pero sí, nació primero en el corazón de Dios y después en mí. De hecho, cada vez que tengo situaciones difíciles, mi esposo siempre me recuerda, acuérdate que este no es tu negocio, este es el negocio de Dios, porque efectivamente nació primero en el corazón de Dios antes que en el mío. Claro. Entonces, cuando tú me dices allí, mi esposo me recuerda cuando está pasando algo, quiere decir que hay batallas. Sí, claro. ¿Correcto? Claro, siempre. ¿Cuál ha sido tu batalla más difícil en todo este proceso en que Ninette se ha encontrado como persona, pero también como dueña de un negocio o de negocios? Porque me dices que tienes colegios, no sé cuántos, Ninette, cuéntanos, ¿cuál ha sido esa batalla que tú dices, hasta aquí creo que llegué? Ok, lo más difícil, la batalla más fuerte que me ha tocado librar fue la construcción del colegio de Tamarack, porque firmamos un contrato de un lugar de casi 11,000 pies cuadrados y mi bebé tenía 2 semanas de haber nacido, mi primer bebé. 2 semanas de haber nacido. Pequeñito. Yo no podía creer lo que estábamos haciendo. De hecho, en ese momento mi esposo tuvo más fe que yo. Yo no podía creer y yo no quería porque ya tenía el otro colegio y sentía que tenía muchas responsabilidades. Claro. Y yo quería disfrutar a mi bebé, quería, o sea, estaba recién no podía nacido. creer que a las 2 semanas yo estaba, de hecho, vinieron a mi casa a traer los documentos y firmé, tenía 2 semanas de nacido, pero en esa época yo vivía muy al sur de Miami, casi a 1 hora del colegio que íbamos a empezar a construir. Bien. Entonces, mi esposo había empezado un trabajo nuevo y no teníamos un general contractor que estuviera presente todos los días. Ese rol lo tuve que asumir yo. Entonces, estar en la obra. Estar en la obra, ir a la ciudad por los permisos, algo de lo que yo no tenía conocimiento y ahora que tengo conocimiento sé que no me gusta y más nunca en la vida lo quiero hacer. Okay. pero me tocó asumir un rol y yo tenía mi bebé. Okay. Ya tenía un negocio, tenía hijos mayores de los que yo tenía que estar pendiente, entonces me tocó tomar la decisión de mudarme acá a Broward, a casa de mis padres, durante la semana. Entonces, de lunes a viernes, yo con mi bebé de 2 meses en ese momento vivía acá y mi esposo se quedó con los hijos mayores en Miami, y entonces los viernes yo me iba para allá y aún durante el día tuve que dejar a mi bebé bastante con mi papá, con mi mamá, con mi tía, porque yo tenía que estar en la obra lidiando con cosas que no entendía, que no conozco, y con obreros, y con ingenieros, y con cosas que yo no sabía. Entonces, fue muy difícil, hubo muchas lágrimas, mucho dolor, mucha frustración, yo no voy a poder hacer esto, yo no quiero hacer esto. O sea, hubo mucho de eso, pero ese sacrificio, nada bueno viene sin sacrificios. Y ese sacrificio tiene sus recompensas. Hoy en día mi hijo goza de una mamá que tiene tiempo de llevarlo a actividades extracurriculares, una mamá que puede hacer tareas con él, una mamá que está presente, una mamá que puede jugar con él. Entonces, porque ha sacrificado anteriormente una parte de él. Correcto. Cuando hablamos de sacrificio, lo mencionaste tú, dijiste, he sacrificado. ¿Has sentido que has sacrificado a Dios en todo este proceso? No. ¿Algunas veces has tenido que dejar de un lado estar en la presencia? Porque papá Dios requiere de su tiempo también. Correcto, nunca. ¿Nunca? Nunca. De hecho, eso es uno de mis, en inglés se dice non-negotiable. Eso es una de las cosas que yo no negocio. Perfecto. Todas las mañanas yo aparto mi tiempo con Dios, esté de vacaciones, esté donde esté en mi diario, esté afanada. Yo, si me tengo que levantar más temprano, dependiendo de la hora que tenga que salir, tengo mi tiempo con Dios, con mi café en mano, Biblia en mano y algún libro devocional, porque ese es el tiempo que me enfoca, que me sostiene y que me ayuda a pasar de lo terrenal a lo espiritual. Entonces, ese tiempo yo lo necesito. Esa es tu batería. Correcto. ¿No? Perfecto, correcto. Me encanta, me encanta. Hubo un momento en que dijiste, aún sabiendo y conociendo a un Dios todopoderoso, un Dios que te levanta, quisiste rendirte. Quisiste decir, ya no más. Sí. Muchas veces. Sí. Todavía a veces me pasa. ¿Y qué fue lo que te sostuvo en ese momento? ¿Qué fue lo que en ese momento dijo, no me voy a rendir? ¿Qué fue lo que a Ninette dijo, levántate? Bueno, uno, la voz de mi esposo recordándome, acuérdate
que este no es tu negocio. Acuérdate, siempre me dice, this is God's business. Este Ah, es el negocio de Dios. Acuérdate espectacular. de eso. Y la oración. Ok, Es lo único. Es lo único. O sea, mi fe y recordando de dónde vino esto, cómo nació esto. perfecto. Entonces, en medio de todas las responsabilidades que Ninet tiene como madre, como esposa, como familia extendida, como dueña de un negocio, ¿cómo mantienes a Dios en todo esto, en el centro de lo cotidiano, de tu carrera? Hablo de la carrera de todas las funciones que acabo de nombrar. Ujú. ¿Cómo mantiene Ninet a Dios? O sea, ¿cómo lo mantienes allí en Bueno, ese todo centro? empieza con lo que te conté, de que Ok. primero aparto mi tiempo con Ujú. Dios diario. Ujú. No se negocia. ¿Ok? Participo ahorita, hace año y medio más o menos, participar en estudios bíblicos. Me encanta. Y participo en el colegio de mi hijo está en un colegio cristiano y participo, pues sirvo en el colegio de él. Y también yo pienso, pues o sea, estoy firmemente convencida que a Dios lo Ujú. debemos incluir en el diario, en lo cotidiano. Entonces Ok. tengo ciertas cosas en mi casa establecidas, Ok. como en mi casa no se puede ver un programa de televisión si antes no hemos visto algo de Dios. Mis hijos no ven muñequitos si primero no han visto Superlibro. No se escucha Sí. ninguna canción si primero Ok. no hemos adorado a Dios. Entonces es lo primero. Por ejemplo, estamos en el carro y pasa una ambulancia, mis hijos enseguida dicen, mamá, tenemos que orar por esa persona. Y manejando hacemos una oración por la persona que va en la Espectacular. ambulancia. En Espectacular. los juegos que jugamos, Dios está incluido. Tengo cartitas de a ver quién sabe más de la Biblia y hacemos Excelente. juegos donde incluimos a Dios. Entonces a Dios hay que incluirlo en lo cotidiano, en En el lo diario. cotidiano. No es mucho más, sí, oramos antes de comer juntos, pero es mucho más que una oración en la mañana y una Ujú. oración antes de dormir. También oramos antes de dormir. Ujú. Está en los libros que leemos, en las canciones que cantamos, en los juegos que jugamos. Entonces, incluirlo en todo y en el diario. Él es parte de. Sí. Espectacular, Nenet. Wow, qué enseñanza esto. No es religión, es una forma de vivir Correcto. con alguien presente, Ujú. con la presencia de Dios en tu vida y en la vida Correcto. de tus Y hijos. aún yo tengo Ok. 3 hijos varones. Ajá. Y muchas veces la casa es un ring de boxeo, múltiples veces en el día. Entonces, Dios aún está incluido en eso. ¿Sabes por qué? Porque nos tenemos que pedir perdón. Y después que nos pedimos perdón, oramos. Claro. Entonces, es esto aún cuando yo les tengo que pedir perdón. Cuando yo les pido perdón y ellos me perdonan y oramos enseguida. Entonces, la oración no es un cliché. Mis hijos se Sí. están acostumbrando que la oración es hablar con Dios Ujú. en cualquier momento del día. Claro. ¿Y cómo has visto tú obrar la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu negocio? O tal vez en algún niño que tú tengas allí en uno de los colegios. ¿Qué testimonio o experiencia tú nos puedes contar? Bueno, te cuento. Cuando abrimos cuando estaba la opción de abrir el colegio, Ok. yo quería, siempre el deseo de mi corazón era que fuese un colegio cristiano, Ok. pero no se dio eso. Entonces yo Ok. le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué no me diste un colegio cristiano si eso es lo que yo en realidad quiero? Yo quiero poder orar con los niños antes de comer, yo quiero tener libertad de hablar sobre ti y mi mayor pasión es enseñar la Biblia a los niños. Eso es lo que a mí más me gusta. Entonces, ¿por qué no me diste un colegio cristiano? Y yo de verdad que sentí de parte de Dios tu colegio cristiano es tu ministerio. Yo era líder del ministerio de niños en la iglesia de mi papá. Okay. Entonces, ese es tu colegio cristiano. Este va a ser el sostenimiento de tu familia. Pero de igual manera vas a poder tocar vidas y llevar esperanza. Y efectivamente, cuando recién abrí el colegio, una de las primeras familias que llegaron fue una familia cristiana, una pareja cristiana con 2 hijos varones, pero estaban separados físicamente. El esposo no quería nada con la esposa. Okay. Y no había otra mujer de por medio, no había una razón, pero el hombre no quería nada con ella. Una mujer hermosa, mujer de Dios, dulce, y no había nada. Y yo tuve la oportunidad de que ella se sintiera cómoda contándome sus cosas. Yo era la dueña del colegio donde ella llevaba a sus hijos, acaba de llegar. Claro. De orar con ella. Oré con ella y oré por ellos.
por un tiempo. Hoy en día esa familia está restaurada, tuvieron 2 hijos más, están felices y entonces ahí Dios me empezó a mostrar que aunque mi colegio no lleve el título de cristiano, claro. yo sí puedo, mi colegio puede ser un lugar donde se lleva a Jesús a la vida de las personas, porque ahí brilla Él, porque a través de mí esa luz se va a poder llevar y a través de las maestras que Dios trae que también son creyentes y tocan la vida de los niños y las familias sin llevar el título de cristiano. Sin llevarlo, es más su propósito interno que lo que podía verse exteriormente. Correcto. Lo que me estás queriendo decir. Eso suena muy bonito, todo esto, lo que tus experiencias, y ahora como empresaria, ¿cómo tú logras equilibrar todo esto sin perderte en este proceso, sin perder la vista, sin perder la vista de Dios? Porque es que esto es lo que pasa muchas veces. Nos aferramos al trabajo y el mal de todo, como lo describe la palabra, es el amor al dinero. ¿Cómo Linet no se pierde en todo este proceso? Parece reiterativo lo que te estoy preguntando, ¿no? Pero te entiendo. Pero ¿cómo no te pierdes en este proceso de tal vez más amar a tu trabajo o a la empresa, al sustento, como lo hablabas de esta forma? ¿Cómo no te pierdes allí? Yo pienso que todos tenemos diferentes llamados. Okay. Y mi llamado fue a ser un multitasker, se dice en inglés, de poder hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Hay mujeres que tienen el llamado de ser amas de casa y es hermoso ese llamado, pero no fue el mío. Mi llamado fue a estar presente, a ser empresaria, pero también cumplir con los otros roles de mi vida. Entonces, para mí es muy importante estar presente y activa en la vida de mis padres. Muy importante. Yo participo en la salud de ellos. Yo llevo a mi mamá al doctor, estoy pendiente de sus citas médicas. Entonces, ¿cómo puedo lograr hacer eso cuando también tengo que mantener un negocio? Claro. Hace un par de años, diría un poquito más, siento que Dios me guió a crear una estructura en mi empresa. Excelente. Donde yo no solamente tengo una directora y una asistente de directora, sino que aparte de eso, tengo directoras regionales. Tengo una directora regional de los 2 colegios, tengo 2 colegios, una directora regional que se encarga de la parte administrativa de los 2 y tengo una directora de operaciones, directora regional. Ellas 2 cumplen funciones que antes hacía yo. Cuando mis hijos nacieron, yo sabía que yo no quería trabajar las 12, 13, 14 horas que trabajaba cuando estaba creciendo el negocio. Claro. Yo sabía que yo quería tener tiempo para mis hijos y ser una mamá presente. Entonces, creé esta estructura donde tengo que normalmente los preescolares no tienen esa estructura. Los preescolares, pues hay cadenas de preescolares que son corporativos igual diferentes. Aquí nada más son 2 colegios. Pero yo creé esta estructura para poder tener ese tiempo libre y sabía que eso iba a venir con sacrificios económicos. Mi esposo y yo pues lo hablamos y estuvimos de acuerdo que financieramente iba a ser pesado incluir 2 sueldos más. Por supuesto. Pero iba a tener el beneficio de estar presente en la vida de mis hijos. Entonces, digamos que yo gano menos que cualquier dueño que tenga 2 preescolares o 3 preescolares, yo gano menos, pero en realidad para mí yo gano más, porque gano presencia con mis hijos, poder desenvolverme como hija, como mamá, como esposa y aún tener tiempo para mí. Cuando en agosto del 2024 mi hijo empezó kindergarten y una de las razones por la que yo tengo colegio es porque yo quería que mis hijos vinieran conmigo a trabajar y tener ese cuidado de cerca con mis hijos. Soltar a mi hijo para ir a kindergarten fue fuerte para mí. Me imagino. Entonces, por eso me involucré en el colegio. Yo necesito tiempo para yo meterme aquí, para saber quién es quién, todo eso. Mamá protectora. Totalmente, ¿no? Protectora, totalmente. Sí. Entonces, en agosto del 2024, mi esposo también renunció a su trabajo y decidió venir a ayudarme a mí en el colegio con la parte financiera del colegio. Wow. Entonces, ese cambio nos ayudó, pues me ayudó a mí para poder estar más presente ahora en el colegio de mi hijo. Y ahí me di cuenta que cuando mis hijos nacieron, yo me la pasaba entre mi trabajo, mis hijos, mi trabajo, mi familia, trabajo, familia, y Linet
ni por ahí. ¿Se olvidó de ella misma? De ella misma. Entonces ahí empecé a darme cuenta y a dejarme guiar por Dios, a invertir tiempo en mí y empecé a hacer deporte. Hoy en día juego tenis todas las semanas. Estoy aprendiendo a tocar piano. ¡Qué lindo! Y participo en estudios bíblicos, que antes no tenía tiempo porque era solamente trabajo y familia. Claro, claro. Hablaste de que contrataste 2 personas para que supieran tus labores. Imagínate, tú eras 2 personas en ti. ¿Cómo haces para que ese personal que tú contratas se alinee con tu visión, con la misión que tienes? Porque para mí esto suena una misión, todo lo que me estás contando. Y sobre todo que se alinee con tus creencias, con lo que tú crees y con lo que tú eres. Bueno, te cuento. Esta es la parte más difícil. Sí. Cuando alguien piensa en preescolar, piensan que lo más difícil son los niños o son los padres, las familias, y resulta que lo más difícil es el personal. Lo más difícil es encontrar personal que se alinee a tu visión, a personal calificado y personal apasionado por lo que hace. Eso es lo más difícil. Es más, si yo soy optimista, te puedo decir que el 60%, 70% de mi staff está alineado con lo que yo creo y con lo que yo veo. Y es mucho más difícil poder identificar que alguien está alineado contigo en 30 minutos de entrevista. A veces tienes que empezar a trabajar, ver cómo la persona maneja un momento difícil, cómo maneja un mal comportamiento de un niño. A veces no es tan fácil como, o sea, es lo más difícil de todo esto. ¿Cómo cubro ese gap del 40 y el 30% que me hace falta? Sí. Con la oración, Señor, llévate al que no debe estar aquí y trae al que sí debe estar aquí. Y también con entrenamiento, supervisión. Y estar, o sea, es lo único, poder entrenar y tomar decisiones cuando hay que tomar decisiones. Y yo creo que cuando ven una persona tan determinada en lo que hace y en lo que cree, se alinean o se van. Sí. Y claro, y uno tiene que compartir su visión con las personas. So, cada vez que tenemos una reunión del staff, yo no desaprovecho la oportunidad para compartirles nuestra visión, qué es lo que nosotros creemos. Y lo primero es que para mí, un niño debe ser amado. Yo soy un preescolar donde tenemos un currículum y hay educación. Y la educación es súper importante, pero no es más importante que el amor. Porque un niño que no es amado es un niño que no va a poder aprender nada de lo que tú le puedes decir. Los niños tienen que ser amados, tienen que sentirse seguros para entonces poder florecer en un niño, un adolescente, un adulto educado. Con educación. Entonces sí es importante la educación, pero no es más importante que el amor. Y eso es importante compartir con las maestras, porque de pronto está la maestra que solamente quiere enseñar, y de pronto es muy estricta. Y de hecho, cuando yo siempre digo, la maestra perfecta es la maestra que tiene un balance entre amor y instrucción y respeto, porque la maestra que es muy estricta, los niños le van a tener miedo. Y la maestra que solamente amor, no la van a respetar. Entonces tiene que haber un balance. Y encontrar maestras con ese balance es lo más difícil que existe. Pero es que estamos desbalanceados. Este mundo está así. No hay un así desequilibrio. Y ahí es donde voy. ¿Qué diferencias has notado tú? Estás hablando de los padres, me hablaste de la primera pareja. Estaban juntos, pero en realidad no estaban juntos. ¿Cuál es esa diferencia que tú has notado en esos niños? Que unos están con los padres, están presentes, y otros que tienen padres ausentes, aunque estén allí, o están simplemente físicamente no están. Padres divorciados, padres que están y no están. ¿Cuál es la diferencia entre esos niños? Hay una diferencia impresionante, impresionante, ¿ok? Un niño con padres ausentes son niños que usualmente tienen dificultades regulando sus emociones. Y aún niños con padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, eso se ve reflejado en la seguridad del niño, se ve reflejado en su poder, en su capacidad de aprender, se ve reflejado en cómo regulan sus emociones. Es de verdad demasiado evidente. A esta sociedad, Ninette, que es muy ligero decir, me voy, me divorcio, ¿qué mensajes les das tú a esos varones
sobre todo en nuestra comunidad latina, pienso yo, se ven todas las comunidades en tipos de etnias y que simplemente dejan, me voy, y el niño se queda con la mamá. ¿Qué mensaje le das tú a esos papás? Bueno, a veces, aunque no es la voluntad de Dios y no es lo que Dios quiere, que una familia se separe, creo que a veces cuando tiene que pasar, les pasa un divorcio, creo que los padres deben ser intencionales en estar presentes. Porque estar 24 horas al día, igual puedes estar ausente en esas 24 horas. Por ¿cierto? supuesto, Entonces, claro. hay que ser intencional. Si yo voy a estar con mi hijo 2 horas, 3 horas, sí. voy a ser intencional en estar presente. Pongan su teléfono al lado, lo ponen en modo avión y entren en el mundo de los niños. El mundo de los niños es un mundo de juego. Yo siempre veo muchos padres y madres enfocadas en proveer. Y el rol de un padre y madre no es solamente proveer. Lo material. Lo material. Que es importante, porque nuestros hijos tienen que comer, nuestros hijos tienen que tener ropa, todo eso es importante. Claro. Pero lo que el niño más necesita es ese contacto, esa presencia, el juego. Yo veo muchos padres que no juegan con sus niños y eso es una de las cosas más importantes. Es mejor que se pongan la misma ropa todos los días, pero que el padre juegue con ellos. Que la mamá tenga tiempo, que cocine, que compre comida o que haga un macaroni and cheese, pero que saque tiempo de jugar con su hijo, que no lave los platos esa noche, pero que juegue con su hijo. Claro. Es más importante que la limpieza de la casa, es más importante porque eso crea esa conexión con el hijo que no la vas a poder reemplazar por más nada y los años no regresan. Entonces, creció. Creció y creció. Entonces, ¿qué le hablo a esos padres? Es súper importante. La relación... Hay muchos libros que hablan de esto, pero la relación del padre con un hijo, del padre varón con un hijo, tiene una influencia directa en la relación que ese niño va a tener como adulto con Dios. Wow. La relación con nuestro padre terrenal influencia mucho nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En el caso mío, te puedo decir, siempre he tenido una relación muy cercana con mi papá. Mi papá me dedicó tiempo, mi papá, veíamos programas de televisión juntos, veíamos el Chavo del Ocho juntos todos los sábados. Sí, me llevaba a su oficina y me dejaba jugar jueguitos en su computador. Me leía historias de la Biblia, todavía recuerdo los sábados en la mañana, salía al frente de la casa y teníamos una Biblia que todavía tengo y me leía historias de la Biblia. Entonces, para mí, relacionarme con Dios siempre ha sido muy fácil porque siempre he tenido una muy buena relación hasta el sol de hoy. Todavía tengo una muy buena relación con mi papá y para mí ha sido muy fácil relacionarme con Dios, pero sé que no es el caso de muchas personas que de pronto no tuvieron un papá o que tuvieron un papá que de pronto no estuvo presente o un papá abusivo. Entonces, ¿qué le diría a los papás de hoy? Que estén presentes en la vida de sus hijos, que su trabajo es mucho más que proveer, mucho más. Y que sean ejemplos, que sus hijos los vean orando, que sean ejemplos espirituales, porque la relación que sus hijos tienen con ustedes y lo que los ven haciendo va a influenciar mucho su relación con el Padre Celestial. Wow, increíble. A los varones estén con sus hijos, estén presentes con sus hijos y sean un ejemplo para llevar a sus hijos a la presencia de Dios. Y una cosa más. Qué bonito. El niño, voy a hablar sobre el niño y la niña. Okay. La presencia del padre en la vida del niño y en la vida de la niña. En la vida del niño, hoy vivimos en un mundo donde constantemente se está atacando la identidad de los niños. Sí. Tenemos afortunadamente muchas madres presentes, muchas abuelas presentes, pero hay niños varones que se están criando rodeados de mujeres. La presencia del padre varón es tan importante de que el papá venga y juegue deporte con sus hijos, que jueguen a ser bruscos el uno con el otro, porque se tiene que desarrollar esa identidad de que yo soy un varón y aquí hay un varón en mi casa. Ayuda a formar su identidad. Como varón. Y con la niña, esa relación del padre con la niña, ayuda a la niña a identificar aquí hay protección, aquí hay seguridad y le demuestra un amor sano que ella después va a buscar en el futuro. En el futuro. O sea, la presencia del padre es fundamental. Es como crear los cimientos de un edificio. Es los cimientos. No lo pudiste explicar mejor, Ninette. Ahora, vamos con las mujeres. ¿Qué le dices a esas mujeres que tienen miedo de emprender, de seguir y de que puedan
equilibrar tanto ser madre, ser esposas, pero también ser empresaria y nunca perder la vista del Creador, de su Padre, de su Padre Celestial. ¿Qué le dices a esas mujeres? Porque yo sé que, como bien lo decía, deja los platos sucios, deja que la casa esté desorganizada por este momento. Pero, ¿qué mensaje le dirías a esas mujeres? No tengan miedo, sí se puede. Yo soy ese ejemplo, porque bien lo puedo ver en ti, ese ejemplo de que sí se puede. Sí, lo que le diría a las mujeres es que definitivamente solas no pueden. Okay. Solas no pueden. Primero, Dios tiene que ser primero. Okay. Con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Primero Dios. Claro. Y segundo, tienen que identificar cuál es su support system, su sistema de apoyo. ¿Quién es su sistema de apoyo? En el caso mío, mi sistema de apoyo fue Dios, mi familia. Tu familia. Mi familia fue mi sistema de apoyo. Hablas mucho de tu esposo. Mi esposo, como te dije, siempre es el que me redirecciona cada vez que yo digo, no puedo más, me cansé, no quiero esto. Claro. Acuérdate que este no es tu negocio. Acuérdate, this is God's business. Mi sistema de apoyo fue mi familia. Recuerdo el primer día cuando me entregaron las llaves del primer colegio, vinieron mis hermanas, mi hermano, mis sobrinas, mis sobrinos, mi mamá, mi papá, mis tías, todo el mundo vino a limpiar el colegio conmigo, a sacar todo el sucio, a botar los juguetes que estaban mal, todo el mundo vino a limpiar. Cuando el colegio empezó, mi mamá y mi tía me limpiaron el colegio por un año sin cobrarme nada. De hecho, cuando ya yo pude empezar a pagarle, me decían que no, cuando tú puedas. Yo le dije, ya puedo. No, cuando de verdad puedas. Yo le dije, ya puedo. Entonces, no me querían cobrar nada. Cuando estaba corta de personal, mi papá venía y me ayudaba a servir los almuerzos de los niños. Increíble. Entonces, ese fue mi sistema de apoyo. Y he contado con la bendición de tener unas personas que han sido muy fieles conmigo. De hecho, una de ellas tiene 10 años conmigo, ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Hoy es una de las directoras regionales. Y la otra directora regional tiene 5 años conmigo. Entonces, he contado con la bendición de personas fieles que se han mantenido al lado mío. No son solamente ellas dos, tengo más, ¿cierto? Pero mi sistema de apoyo original fue Dios, mi familia, y después Dios me bendijo con un sistema de apoyo adicional. Entonces, a las mujeres que quieren emprender negocio, solas no pueden. Tienen que tener a Dios presente, que esto sea la voluntad de Dios primero, e identificar su sistema, quién es su sistema de apoyo. Para ir terminando, como en una frase, ¿qué es vivir al máximo para ti? Para mí vivir al máximo es disfrutar de la presencia de Dios en mi día a día, en mi vida. Y disfrutar de la mayor bendición que Él me ha dado, que es mi familia. Tu familia. Eso para mí es vivir al máximo. ¡Wow! ¡Qué bonito! En esta temporada que estás viviendo, ¿qué te está enseñando Dios? ¿Cuál es tu proceso en este momento? Yo siento que Dios me está enseñando que la maternidad es trabajo del reino. Que yo no estoy criando 3 hijos, yo estoy levantando y formando 3 discípulos de Cristo. Siento que Dios me está enseñando que aún los momentos de disciplina son oportunidades para formar en mis hijos el carácter de Cristo. Y aún en esos momentos Dios está formando el mío. Porque a veces como padres corregimos desde la rabia o desde el egoísmo, porque de pronto el comportamiento de nuestros hijos nos está afectando la paz que estamos necesitando en ese momento, o tuvimos un día muy pesado en el trabajo y pues no queremos que el niño esté llorando, no queremos que estén peleando los hermanos, entonces corregimos desde la rabia y no corregimos desde el amor. Y siento que Dios me está enseñando a corregir más con amor, porque es muy fácil amar a los niños cuando se portan bien. Por supuesto. Pero tenemos que amarlos aun cuando se portan mal. Y nuestros hijos no solamente se pueden sentir amados cuando ellos están siendo unos santitos. Tenemos que poder dar amor aún en momentos de corrección. Y eso no es fácil, porque nosotros como padres también sentimos, somos seres humanos. Y también es importante recordar, y Dios me está hablando sobre esto, sobre la humanidad de los niños, la humanidad de mis hijos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos, mis hijos
van a pecar, mis hijos van a cometer errores y se van a portar mal porque si nosotros como adultos tenemos sentimientos grandísimos que a veces no podemos controlar, cuánto más un niño de 3, 4, 5, 6 años no sabe controlar una emoción de rabia. Sí, por y son humanos, tienen esos sentimientos. Entonces Dios me está enseñando que la maternidad es trabajo del reino. Me está enseñando que debemos corregir desde el amor y no desde la frustración como padres. Y también me está enseñando que debo sanar mis heridas del pasado porque lo que no se sana se transmite. Y yo no quiero que mis hijos tengan las heridas que yo tengo. Yo no quiero que hayan maldiciones generacionales que alcancen a mis hijos. Conmigo se corta eso. Y sé que Dios me va a dar la valentía para cortar esas maldiciones generacionales, para romper esas cadenas del pasado, para sanar las heridas del pasado, para que estos 3 discípulos de Cristo que yo estoy criando, que yo estoy levantando, que estoy formando, crezcan libres de esas cosas anteriores. Claro, ellos tendrán sus encuentros, sus desafíos, pero que de ti no venga nada que a ellos les perjudique. Correcto. Y algo que me encantó para ya finalizar, Ninette, este espacio, es que dijiste que la humanidad de ellos, no pretender controlar a esa pequeña criatura, y si nosotros somos incapaces de controlar muchas veces esos sentimientos que tenemos, es lo que entendí. Correcto. Cuánto menos ellos, que no tienen filtro. Claro, es que yo creo que como padres tenemos como un concepto erróneo, y es que debemos controlar el comportamiento de nuestros hijos. Y yo creo que controlar al niño. Y controlar al niño. Y resulta que la palabra controlar hay que cambiarla por guiar. Me encanta. Hay que guiar a nuestros hijos, hay que guiar su mal comportamiento, hay que guiar su buen comportamiento, hay que guiar sus emociones de demasiada felicidad o demasiada tristeza o demasiada rabia. Hay que guiarlas, pero no controlarlas. Y a veces corregimos con ese propósito. No, te tiene que portar bien ya. Se tiene que portar ya porque estamos en la calle, porque hay personas, porque me está quitando mi paz o porque no está bien lo que... No. O porque se hace lo que yo digo. Correcto. Y resulta que tenemos que guiarlos, no controlarlos y recordar la humanidad de ellos. Los niños no son robots. Excelente. Son pequeños seres humanos. Wow. Y eso es lo que debemos acordarnos como padres. Excelente. Nosotros tampoco somos robots y no nos gustaría que nos controlaran. Exactamente. Entonces, y no nos dejamos. No. Porque ya el adulto puede. El niño está sometido a la autoridad del adulto en su vida. Es lo que hace Dios y su Santo Espíritu en nosotros, guiarnos. Guiarnos, exactamente. Para lo mejor, creo que. ¿Cómo nos corrige el Padre Celestial? Siempre con amor. Dice la Biblia que Él nos atrae con cuerdas de amor. No nos pone una soga al cuello, vengan para acá. No es así. Y se lo hacemos a nuestros hijos. Exacto, nos atrae con cuerdas de amor. Así debemos atraer a nuestros hijos al buen comportamiento con cuerdas de amor. Y esto no es fácil. Porque yo como madre fallo. Por eso te digo, Dios está trabajando en mí. Fallamos. Sí. Dios está trabajando en mí, en esto, en este momento. No es porque yo lo esté haciendo perfecto. De hecho, precisamente porque no lo estoy haciendo perfecto, es que Dios está trabajando en mí. Sí, excelente, Ninette. Vamos a cerrar con algo rápido, corto. Me encantaría que me definieras como en una palabra, alguna de las palabras, valga la redundancia, de las palabras que te voy a decir. Primero sería fe. ¿Qué tal si en vez de en una palabra te lo respondo con una canción? Ok, entonces ¿te quieres que te digas todas las palabras que te...? No, tú me dices una, yo te canto. Tú me dices otra, yo te canto. Ok, me interesa. Ojo, yo soy cante aunque no cante. Yo no canto lindo, pero me encanta la música. Y de hecho, vivir al máximo, para mí es disfrutar a Dios y disfrutar a mi familia, pero todo con música de por medio. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces vamos con la primera palabra. Así es, ¿no? Seguro. Perfecto, fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Me encanta. Miedo. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Familia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Negocio, me encanta.
Negocio, negocio, negocio. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu negocio en su mano está. Éxito. Éxito. Tengo una. Espérate, no me voy a acordar. Ok. Y olvídate de tus fracasos, que eso te sirva de experiencia. No te quedes ahí estancado, seguir vale la pena. La última, me encanta, no sé qué tenías para esta. Dios. Dios de pacto, que cumple sus promesas, que Wow. guarda su palabra, que guía tu destino. Wow, Ninette, aplauso para ti, me encantó, me encantó. Aparte es cantante, ¿no? No tanto, me encanta la música, pero no. Pero salió del corazón. Ninette, esto ha sido un placer estar contigo hoy en Se Vive al Máximo. Nos has enseñado cantidad, me encanta tu experiencia, espero que esto pueda llegar a muchas personas. Hablaste para los dos, hombres, mujeres, niños, para todo. Y creo que en el corazón de Dios has nacido tú también, en tus propósitos. Vas caminando firme, agarrada del Señor. No es Yes. Ninette caminando sola, o no es Ninette. La gloria sea para Dios en tu vida, en todo lo que Amén. has hecho, y que sigan muchos más, que sigan muchos frutos cosechando de esa. Amén. Bueno, de muchas esa gracias semilla por que has puesto. invitarme Gracias. y por ver en mí lo que Dios ve en mí, creo. Muchas gracias. Gracias, Ninette. Bueno, con esto cerramos y gracias nuevamente por estar con nosotros.